Delphias Audiolibros presenta, Halo el Flood. Un libro escrito por William Dietz, y publicada por Del Rey Books el 1 de abril del 2003. Capítulo 2. Despliegue más 0 horas, 3 minutos y 24 segundos, reloj de misión del Mayor Silva. Jefe de mando, descenso en combate a la superficie de Halo. De acuerdo con los protocolos de inserción estándares del UNESC, el jefe del Mayor Antonio Silva aceleró una vez que fue lanzado, de modo que fue uno de los primeros en entrar en la atmósfera de Halo. Había varias razones para esto, incluyendo la fuerte creencia de que los oficiales deben liderar en lugar de ser seguidores, estar dispuestos a hacer cualquier cosa que se les pida a sus tropas, y exponerse al mismo nivel de peligro. No obstante, había otras razones, empezando por la necesidad de reunir, clasificar y organizar las tropas en el momento en que sus botas tocaban el suelo. Las experiencias habían demostrado que cualquier cosa que los Helljumpers lograran durante la primera llamada hora dorada tendría un efecto desproporcionado en el éxito o el fracaso de toda la misión. Especialmente ahora, cuando los Marines caían en un mundo hostil sin ninguno de los informes de inteligencia, simulaciones de realidad virtual, o modelos de equipos específicos para el entorno que normalmente recibirían antes de tal inserción. Para compensar esto, la cápsula de mando estaba equipada con un montón de equipo que los huevos regulares no tenían, incluyendo algunos equipos de imagen de alta potencia, y la IA militar de clase C necesaria para operarlo. Esta inteligencia particular había sido programada con una persona masculina, con el nombre Beasley, en honor al famoso duque de Wellington, y con una personalidad a la altura. Aunque era mucho menos capaz que una inteligencia artificial de alto nivel como Cortana, todas las capacidades de Beasley se centraban en cosas militares, lo que lo hacía extremadamente útil, aunque algo estrecho de miras. El jefe se agitó violentamente y se volteó de un lado a otro mientras la temperatura interior subía a 98 grados. Se derramó sudor a lo largo de la cara de Silva. Así que, continuó Beasley, su voz entrando a través de los auriculares del oficial, basado en la telemetría disponible desde el espacio, más mi análisis, parece que la estructura etiquetada como HS2604 cumplirá con sus necesidades. El tono de la IA cambió ligeramente cuando una subrutina de conversación se puso en marcha. Quizás le gustaría llamarla Gabilgur, por la fortaleza que conquisté en la India. Gracias, Silva graznó mientras la cápsula se invertía por segunda vez, pero no gracias. Primero, tú no tomaste la fortaleza, Wellington lo hizo. Segundo, no había computadoras en 1803. Tercero, ninguna de mis tropas sería capaz de pronunciar Gabilgur. El designador base alfa servirá perfectamente. La IA emitió una interpretación aceptable de un suspiro humano. Muy bien, entonces. Como decía, la base alfa está situada en la parte superior de esta colina. La pantalla curvilínea ubicada a solo unos centímetros del extremo de la nariz del marín pareció temblar y el vídeo se transformó en una imagen de una formación gruesa, como un pilar, coronada por una mesa con algunas estructuras abigarradas de techo plano ubicadas en un extremo. Eso fue todo lo que Silva vio antes de que la superficie del jeep comenzara a desprenderse, revelando la jaula de aleación que contenía al oficial y su equipo. El aire se volvió frío y arrastró su ropa. Un momento después, el sistema de freno se activó. Silva hizo un gesto de dolor mientras la cápsula desaceleraba con un tirón demoledor. Su arnés se clavó en sus hombros y en su pecho. Beasley envió una señal electrónica al resto de los Helljumpers. Lo que quedaba de sus HEVE se giraron en una dirección necesaria para orientarse hacia la cápsula de mando y seguirla a través de la atmósfera. Todos excepto la soldado Mary Pousley, que oyó un chasquido cuando su paracaídas principal se rompió. Hubo un enfermizo momento de caída libre, y luego una sacudida cuando el paracaídas de reserva se desplegó. Una luz roja parpadeó en el panel de instrumentos frente a ella. Empezó a gritar en la frecuencia 2, hasta que Silva la desconectó. Él cerró los ojos. Era la muerte que todos los Helljumper temían, pero ninguno de ellos hablaba sobre eso. En algún lugar, hacia la superficie de Halo, Pousley estaba a punto de cavar su propia tumba. Silva sintió que su jeep se estabilizaba y echó otro vistazo a la colina. Era lo suficientemente alta como para proporcionar a cualquiera que la tuviera una buena vista del campo circundante, además los escarpados acantilados obligarían a los atacantes a venir por aire o a luchar por caminos estrechos. Como bonificación, las estructuras situadas en la parte superior les darían a sus marines un refugio defendible. Se ve bien. Me gusta. Pensé que así sería, respondió Beasley con presunción. Sin embargo, hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Silva gritó mientras la última sección de la superficie del jeep se desprendía y el torbellino le arrancaba la máscara. El Covenant es dueño de esta particular pieza de propiedad, la IA respondió, con calma, y si la queremos, tendremos que quitársela. Despliegue más 0 horas, 2 minutos y 51 segundos,
reloj de misión del Spartan 117. Cápsula salvavidas Lima Fostro Alpha 43, en descenso de emergencia a la superficie de Halo. El jefe maestro observó cómo el anillo se extendía delante de él, mientras la piloto guiaba la cápsula salvavidas por delante de un grueso borde plateado, y por debajo de la superficie interior de la construcción, antes de someter a la pequeña nave a una inmersión poco profunda calculada para ubicarla en el extraño paisaje de abajo. Mientras miraba hacia adelante, vio montañas, colinas y una llanura que se curvaba y eventualmente se desenfocaba cuando el anillo se elevaba para completarse en algún lugar sobre su cabeza. La vista era hermosa, extraña y desorientadora al mismo tiempo. Entonces la visita turística terminó cuando el suelo vino a su encuentro. El jefe maestro no pudo decir si la cápsula recibió fuego enemigo, sufrió una falla en el motor, o si chocó con un obstáculo en la aproximación final. Eso realmente no importaba, el resultado fue el mismo. La piloto tuvo tiempo de gritar, «Vamos demasiado rápido». Un momento después, el casco rebotó en algo sólido, y el Spartan fue derribado de sus pies. Un dolor le atravesó las sienes cuando su casco se estrelló contra el mamparo en su camino a las placas de cubierta, seguido por una negra oscuridad. «Jefe. Jefe. ¿Puedes oírme?». La voz de Cortana resonó en su cabeza. El Spartan abrió los ojos y se encontró mirando de frente los paneles de luz de encima. Centellearon y se iluminaron. «Sí, te oigo», respondió. «No hace falta que grites». «Oh, ¿en serio?», respondió la IA en tono cerrado. «Tal vez te gustaría presentar una queja ante el Covenant. El choque desencadenó mucho tráfico de radio y supongo que el comité de bienvenida está en camino». El jefe maestro se puso de pie con dificultad y estaba a punto de responder de la misma manera cuando vio los cuerpos. El impacto del choque había desgarrado la nave y destrozado a las personas desprotegidas que había dentro. Nadie más había sobrevivido. No había tiempo para pensar en eso, no si quería seguir vivo y evitar que Cortana cayera en manos enemigas. Se apresuró a recoger toda la munición, granadas y provisiones que pudiera llevar. Apenas había terminado de revisar los pasadores de un cuarteto de granadas de fragmentación cuando Cortana se puso en alarma. «Alerta, he detectado múltiples naves de descenso del Covenant acercándose. Recomiendo que te muevas hacia esas colinas. Si tenemos suerte, el Covenant creerá que todos los que iban a bordo de la cápsula salvavidas murieron en el choque». «Entendido». El plan de Cortana tenía sentido. El Spartan inspeccionó la zona en busca de amenazas, y se apresuró a cruzar el suelo del cañón y el puente que lo atravesaba. El puente carecía de barandillas de seguridad y estaba construido con un extraño metal bruñido. Debajo del puente, una imponente cascada se precipitaba por una enorme caída. El resto del mundo se arqueaba en lo alto. Grandes afloramientos de roca gris lisa se alzaban delante, y una dispersión de lo que parecían coníferas le recordó los bosques en los que se había entrenado en Reach. Pero había diferencias, como la forma en que el anillo se estrechaba desde el horizonte, la forma en que su sombra caía sobre la tierra, y el aire limpio y nítido que entraba por sus filtros. Era hermoso, impresionante, pero también potencialmente peligroso. «Alerta, nave de descenso del Covenant acercándose». La voz de Cortana era tranquila pero insistente. La predicción pronto resultó ser correcta, ya que una gran sombra flotó sobre el extremo más alejado del puente y los motores de la nave gritaron una advertencia. No había duda de que el Spartan había sido visto, así que ideó un plan para solucionarlo. Llegó al final del puente, vio una roca de aspecto agradable a su izquierda y se apresuró a aprovecharla. Bordeó el acantilado, ignorando la larga caída. Con cuidado de fijarse en sus pasos, el jefe maestro rodeó la roca y encontró una grieta donde la roca tocaba el acantilado. Ahora, de espaldas a la pared, tenía la oportunidad de defenderse. Comprobó su rastreador de movimiento, y se dio cuenta de que un par de Banshees del Covenant estaban prácticamente encima de él. Las aeronaves alienígenas contaban con cañones de plasma y cañones de barras de combustible. Aunque no eran especialmente rápidas, seguían siendo peligrosas, especialmente contra las tropas de tierra. En combinación con el apoyo aéreo, los Grants y élites que salieron del transporte de tropas alienígena en forma de horquilla eran una seria amenaza. Apuntó con firmeza y divisó la Banshee más cercana. Teniendo cuidado de no disparar antes de tiempo, el Spartan esperó a que la Banshee estuviera a su alcance y apretó el gatillo. La primera nave de asalto se dirigió directamente hacia él, lo que hizo que fuera relativamente fácil mantener el objetivo. Los impactos de bala chispearon en el casco de la Banshee mientras su contador de municiones disminuía. La nave se estremeció cuando al menos algunos de los proyectiles perforadores de blindaje penetraron en el fuselaje, sacándola de su inmersión, y comenzó a desprender humo. Pero el jefe maestro no estaba en posición de apreciar los resultados de sus esfuerzos, ya que la segunda Banshee bajó en picado del sol y golpeó el área a su alrededor con fuego de plasma. La pantalla de su escudo cayó,
y luego pulsó en rojo. Una alarma sonó en los altavoces de su casco. El jefe maestro devolvió el fuego. Sin detenerse, pulsó el botón de liberación del cargador y golpeó el receptor con un cargador nuevo. Se agachó, buscó objetivos en el cielo y divisó a la Banshee número 1 en el último momento. Se preparó para otro ataque. El Spartan permitió que la aeronave enemiga se acercara, tomó una ligera ventaja y volvió a apretar el gatillo. La nave del Covenant corrió hacia la corriente de balas, explotó en llamas y se estrelló contra la pared del acantilado. La segunda nave seguía ahí arriba, volando en círculos perezosos, pero el Spartan sabía que no debía quedarse de brazos cruzados. Media docena de puntos rojos habían aparecido en sus sensores de movimiento. Cada punto representaba a un potencial atacante y la mayoría se encontraban en su retaguardia. El jefe maestro esperó a que sus escudos volvieran a su carga completa, luego se dio la vuelta, saltó sobre la roca y echó un vistazo rápido. La nave de descenso del Covenant había colocado un puñado de Grants en el lado más alejado del cañón donde estaban ocupados examinando los restos de su cápsula salvavidas. Pero eso no era todo. A su izquierda, en su lado del puente, otro grupo de Grants se abría paso entre los árboles, moviéndose en su dirección. Sin embargo, todavía estaban lejos, lo que le dio unos segundos para prepararse. Aunque no estaba armado con el rifle de francotirador estándar siglo II AM, su arma preferida para este tipo de situaciones, el Spartan llevaba la pistola M6 de que X le había dado. Estaba equipada con un visor de 2 aumentos y, en manos de un experto, podía alcanzar y golpear a alguien. El jefe maestro desenfundó su arma de mano, se volvió hacia el grupo reunido alrededor de los restos, y colocó la mira sobre el Grant más cercano. A pesar de que no eran una amenaza inmediata, los alienígenas del otro lado del cañón estaban en una posición ideal para flanquearlo, lo que significaba que él se ocuparía primero de ellos. 12 disparos sonaron, y 7 Grants cayeron. Satisfecho de que su flanco derecho estaba razonablemente seguro, introdujo un nuevo cargador en la pistola y dirigió su atención a las tropas enemigas que estaban emergiendo de los árboles. Este grupo de Grants estaba más cerca ahora, mucho más cerca, y abrieron fuego. El jefe maestro eligió apuntar primero al alienígena más distante, asegurándose así de que todavía podría dispararles a los otros, incluso si se dieran la vuelta y trataran de escapar. Los disparos de la pistola se sucedieron rápidamente. Los Grants ladraban, gritaban y gorjeaban mientras las balas bien dirigidas lanzaban sus cadáveres sin vida por la pendiente invertida. Cuando no había más objetivos a los que dispararle, el jefe maestro se tomó un momento para recargar la pistola, pulsó el seguro y devolvió el arma a su funda. Saltó de la roca y se agachó bajo un afloramiento de roca. Observó a la Banshee en lo alto. Todavía estaba allí, dando vueltas fuera de alcance, esperando para atacar si salía de su refugio. Eso significaba que podía quedarse allí y esperar a que llegaran más fuerzas terrestres, o podía abandonar su refugio e intentar escabullirse. Al Spartan nunca le había gustado quedarse de brazos cruzados, así que preparó su rifle de asalto y se deslizó sobre la roca. Una vez en terreno abierto, pasó rápidamente junto al montón de Grants muertos. Se agachó bajo la cobertura que le ofrecía un bosquecillo de árboles. Contó hasta 3, y luego correteó de roca en roca. Saltó cuesta arriba, todavía muy consciente de la Banshee en su espalda, pero razonablemente seguro de que había evitado a la aeronave. No apareció ningún destello en su detector de amenazas, hasta que superó la subida y se detuvo para examinar el terreno que tenía delante. Un punto rojo revelador apareció en su HUD. El jefe maestro avanzó con calma, esperando el momento del contacto. Luego vio el movimiento de cuerpos encorvados que se deslizaban de un tramo de cobertura a otro. Había 4 de ellos, incluyendo un élite con armadura azul. El élite arremetió imprudentemente hacia adelante, disparando mientras venía. Ya se había enfrentado a tales élites antes, había algún significado para los colores de las armaduras de los alienígenas, y siempre luchaban con imprudente desenfreno. Una delgada sonrisa tocó los labios del jefe maestro. Maniobró alrededor de los disparos del élite, giró, y luego devolvió el fuego. El avance del élite se detuvo, y los Grants comenzaron a retroceder hacia un grupo de árboles. Su indicador de amenaza emitió una advertencia y una flecha roja señaló a la derecha. El jefe maestro extrajo y preparó una granada M9 HEDP. Se dio vuelta justo a tiempo para ver a otro élite, este en la armadura de color escarlata de mayor rango, atacándolo. La granada ya estaba en su mano, y la distancia al objetivo era suficiente, así que el soldado lanzó la M9. La granada detonó con un fuerte golpe y lanzó al soldado enemigo por el aire, mientras despojaba a un árbol cercano de la mitad de sus ramas. El élite estaba ahora cerca, y rugió un grito de batalla. El alienígena roció al jefe maestro con fuego de plasma. Sus escudos descendieron precipitadamente. El Spartan retrocedió, disparó su rifle de asalto en ráfagas cortas y controladas,
y finalmente se las arregló para derribar al élite que quedaba. Con su líder caído, los Grants rompieron filas y empezaron a salir corriendo. El jefe maestro interrumpió su retirada en una lluvia de balas. Aflojó el gatillo, sintió el silencio a su alrededor y supo que había cometido un error. El veterano había estado a punto de sorprenderlo. ¿Cómo? Se dio cuenta enseguida de que seguía luchando como parte de una unidad. Aunque fue entrenado para actuar de forma independiente, había pasado la mayor parte de su carrera militar como parte de un equipo. El élite se las había arreglado para flanquearlo porque estaba acostumbrado a que uno de sus compañeros Spartans lo protegiera. Estaba aislado de la cadena de mando, solo, y muy probablemente rodeado por el enemigo. Asintió, con el rostro sombrío tras el visor espejado. Esta misión requeriría una revisión importante de sus tácticas. Se abrió camino a través de un prado espeso lleno de pasto espinoso hasta la rodilla. Podía oír el rumor lejano de las armas automáticas y sabía que algunos marines estaban en algún lugar más adelante. Corrió apresuradamente hacia el sonido de la batalla. Tal vez no estaría solo por mucho tiempo. Despliegue más 0 horas, 5 minutos y 8 segundos, reloj de misión del Capitán Kiss. Cápsula salvavidas Kilo Tango Víctor 17, en descenso de emergencia a la superficie de Halo. Tal vez fuera porque el navegante de la OTOM, el alférez Lovell, estaba en los controles, o tal vez era simplemente una cuestión de buena suerte, pero cualquiera que fuera la razón, el resto del viaje a través de la atmósfera de Halo transcurrió sin incidentes. Fue tan tranquilo que puso nervioso a Kiss. ¿Dónde quiere que la baje, señor? Lovell preguntó, mientras la cápsula salvavidas rozaba una llanura cubierta de hierba. En cualquier lugar, respondió Kiss, siempre y cuando no haya fuerzas del Covenant alrededor. Sería bueno tener algo de cobertura, ya que esta nave actuará como un imán si la dejamos a la vista. Como la mayoría de las de su clase, la cápsula salvavidas nunca había sido pensada para un uso atmosférico prolongado, de hecho, volaba como una roca. Pero la sugerencia tenía sentido, así que el piloto se dirigió hacia lo que arbitrariamente había designado como el oeste, y el punto donde los pastizales se encontraban con un montón de colinas bajas y onduladas. La cápsula salvavidas iba a baja altura, tan baja que la patrulla del Covenant apenas tuvo tiempo de ver qué era antes de que la pequeña embarcación pasara por encima de sus cabezas y desapareciera. Los élites veteranos, ambos montados en pequeños aerodeslizadores monoplaza, Ghost, se detuvieron para ver cómo la cápsula salvavidas rozaba la llanura. El de más rango de la pareja avisó sobre el avistamiento. Se volvieron hacia las colinas y pulsaron los aceleradores. Lo que había prometido ser un largo y aburrido día, de repente resultó mucho más interesante. Los élites se miraron el uno al otro, se inclinaron sobre sus controles, y corrieron para ver quién de ellos podía alcanzar primero la cápsula salvavidas y quién de ellos se anotaría la primera muerte de la tarde. En lo profundo de las colinas, Lovell disparó los propulsores de proa de la cápsula salvavidas, bajó los alerones de las pequeñas alas rechonchas, y activó los cohetes de la barriga de la nave. Kiss observó con admiración cómo el joven piloto depositaba la cápsula en un barranco donde era casi imposible de divisar, excepto desde arriba. Lovell había sido un oficial problemático, camino a una baja deshonrosa, cuando Kiss lo reclutó. Había recorrido un largo camino desde entonces. Buen trabajo, dijo el capitán mientras la cápsula salvavidas se deslizaba. Bien, damas y caballeros, despojemos esta nave de todo lo que pueda ser útil, y pongamos toda la distancia que podamos entre ella y nosotros. Cabo, sitúe a sus marines como centinelas. Juan, Deowski, Aviad, abran esos compartimentos de almacenamiento. Veamos qué marca de champán guarda el UNSC en sus cápsulas salvavidas. Jicova, dame una mano con este cuerpo. Hubo cierta conmoción cuando el cadáver de Nosolee fue llevado afuera y arrojado sin contemplaciones a una grieta, la cápsula fue vaciada, y los controles fueron desactivados. Con los equipos de emergencia a sus espaldas, la tripulación del puente comenzó a subir a las colinas. No habían ido muy lejos cuando un estampido sónico rodó por la tierra, la Pilar Photon rugió en el cielo, y cayó a lo largo del horizonte hacia el arbitrario sur. Kiss contuvo la respiración mientras esperaba para ver qué pasaba. Él, como todos los oficiales de mando, tenía implantes neurals que lo unían a la nave, a la IA de la nave y al personal clave. Hubo una pausa, seguida de lo que se sintió como un leve temblor de tierra. Un momento después, un breve mensaje de la subrutina de Cortana se desplazó por su banda de comunicaciones sincronizadas, cortesía de su encaje neural. CSR, una transmisión en ráfaga. La Pilar Photon ha descendido. Los sistemas que siguen funcionando están en espera. La preparación operativa se mantiene en un 8,7%. CSR-1 fuera. No era el tipo de mensaje que cualquier oficial al mando querría recibir. A pesar del hecho de que la OTOM no volvería a navegar por el espacio,
Ki se conformó con el hecho de que su nave aún tenía el equivalente a un pulso, y podría ser útil. Forzó una sonrisa. Bien, gente, ¿qué estamos esperando? Nuestra cueva nos espera. El último en llegar a la cima cava la letrina. El personal del puente continuó su ascenso. A pesar de los esfuerzos por mantener los HEVS juntos, los Helljumpers descendieron en una zona de aterrizaje que se extendía aproximadamente 3 kilómetros de diámetro. Algunos de los aterrizajes fueron clásicos de 2 puntos en los que los marines más afortunados pudieron deshacerse de sus jaulas de choque a unos 50 metros del suelo, y aterrizar como soldados simulados en un vídeo de entrenamiento. Otros fueron mucho menos elegantes, ya que los restos esqueléticos de sus cápsulas de descenso se estrellaron contra acantilados, cayeron en lagos y, en un desafortunado caso, rodaron por un profundo barranco. Cuando los Helljumpers supervivientes salieron de sus HEVS, una baliza direccional cobró vida y pudieron orientarse hacia el cuadrado rojo que aparecía en sus transparentes pantallas de ojos. Ahí era donde el mayor Silva había aterrizado, se había establecido un cuartel general temporal y el batallón se reagruparía. Cada cápsula fue despojada de armas, municiones y otros suministros adicionales, lo que significó que la fuerza que convergió en la meseta seca y caliente estaba bien equipada. Se suponía que los Helljumpers podían operar sin reabastecimiento externo por periodos de 2 semanas, y Silva estaba complacido de que sus soldados habían conservado la mayoría de su equipo, a pesar de las difíciles condiciones de descenso. De hecho, Silva pensó mientras veía a sus soldados llegar desde todas las direcciones, lo único que nos falta es una flota de Barkhawks y un escuadrón de Scorpions. Pero esos activos llegarían, sí, poco después de que la colilla fuera arrancada de las manos enemigas. Mientras tanto, los Helljumpers usarían lo que los terrestres siempre usan, sus pies. La teniente primero Melissa McKay había aterrizado a salvo, como la mayoría de su compañía de 130 personas. 3 de sus hombres habían muerto en acción en la Autumn, y 2 estaban desaparecidos y se presumía que estaban muertos. No era tan malo, considerándolo todo. Por suerte, McKay se estrelló contra el suelo a solo medio kilómetro de la baliza direccional, lo que significó que para cuando se estableció el perímetro, ya había cruzado con sus equipos la zona, localizó al mayor Silva y se presentó. McKay era una de sus favoritos. El oficial O'Diesty asintió a modo de saludo. Me alegro de que haya venido, teniente. Empezaba a preguntarme si se había tomado la tarde libre. No, señor, respondió McKay. Me quedé adormilada mientras bajaba y me dormí durante la alarma de mi despertador. No volverá a suceder. Silva se las arregló para mantener la cara seria. Me alegra oírlo. Hizo una pausa, luego señaló. ¿Ves esa colina? La que tiene las estructuras en la parte superior. La quiero. McKay miró, levantó sus binoculares y miró de nuevo. La escala de la colina apareció a lo largo de la parte inferior de la imagen y pronto fue sacada del cuadro por las coordenadas que Beasley insertó para reemplazar los conceptos de longitud y latitud que funcionaban en la mayoría de las superficies planetarias, pero no aquí. El sol se estaba poniendo pero todavía había suficiente luz para ver. Mientras inspeccionaba el área objetivo, una Banshee del Covenant despegó de la parte superior de la colina, dio una vuelta hacia el oeste y fue directamente hacia ella. Lo único que fue sorprendente fue el hecho de que el enemigo tardara tanto en responder a su aterrizaje. Parece un hueso duro de roer, señor. Especialmente desde tierra. Lo es, coincidió Silva, por lo que vamos a afrontarlo tanto desde el aire como desde tierra. Solo Dios sabe cómo lo hicieron, pero un grupo de pilotos de Pelican pudo lanzar sus transportes antes de que el viejo llevara la Autumn a tierra, y están escondidos como a 10 kilómetros al norte de aquí. Podemos usarlos para apoyar una operación aérea. McKay bajó sus binoculares. ¿Y la Autumn? Murió en combate en esa dirección, respondió Silva, llevando su pulgar hacia atrás sobre un hombro. Me gustaría ir a presentar mis últimos respetos, pero eso tendrá que esperar. Lo que necesitamos es una base, algo que podamos fortificar, y utilizar para mantener a raya al Covenant. De lo contrario, van a cazar a nuestra gente de 1, 2 o 3 a la vez. ¿Qué es donde entra la colina?, dijo McKay. Exactamente, respondió Silva. Así que, empieza a caminar. Quiero que tu compañía esté al pie de esa colina lo antes posible. Si hay un camino hacia la cima, quiero que lo encuentres y lo sigas. Una vez que llames su atención, los golpearemos desde arriba. Hubo un fuerte estruendo cuando uno de los jinetes de cohetes de la primera compañía disparó su lanzador portátil M19 SSM, derribó la Banshee que se acercaba y puso un punto a la sentencia de Silva. El batallón vitoreó mientras los pedazos de la Banshee escupían humo y se tambaleaban desde el cielo. Señor, sí señor, respondió McKay. Cuando lleguemos allí arriba, puedes invitarme a tomar una cerveza. Me parece justo, Silva estuvo de acuerdo,
Pero tendremos que fabricarla primero. Incluso a los Grant se les tenía que conceder algo de descanso de vez en cuando, por lo que se habían enviado largos tanques cilíndricos equipados con esclusas de aire a la superficie de Halo, donde eran reabastecidos de metano y utilizados en lugar de los barracones. Habiendo sobrevivido al casi suicida ataque en la Autumn al rescatar a un élite herido, y habiendo insistido en que el guerrero fuera evacuado en lugar de dejarlo morir, Yayap había extendido la duración de su propia vida, sin mencionar la de los Grants directamente bajo su mando. Ahora, para celebrar esa victoria, el soldado alienígena estaba enroscado en una pequeña bola, durmiendo profundamente. Una pierna tiritaba ligeramente mientras el Grant soñaba con abrirse camino a través de los pantanos de su mundo natal, pasando por pilares de fuego naturales, hasta el estuario pantanoso donde había crecido. Entonces, antes de que pudiera cruzar una fila de antiguos escalones de piedra hacia la cabaña de juncos en el lado más alejado del estanque de peces ancestrales de la familia, Gagab sacudió su brazo. Yayap. Levántate rápido. ¿Recuerdas al élite que sacamos de la nave? Está afuera y quiere verte. Yayap se puso de pie. A mí. Dijo ¿por qué? No, respondió el otro Grant, pero no puede ser bueno. Eso era sin duda cierto, reflexionó Yayap mientras caminaba a través del caos de equipos que colgaban en desordenados grupos a lo largo del cilindro. Entró en el baño comunal y se apresuró a ponerse su armadura, su aparato de respiración y su arnés de armas. Se preguntó, ¿qué era más peligroso, aparecer desaliñado, y dejar que el élite encontrara un defecto en su apariencia, o aparecer con retraso porque se había tomado el tiempo necesario para asegurarse de que su apariencia fuera aceptable? Tratar con los élites siempre parecía involucrar tales enigmas, que era una de las muchas razones por las que Yayap tenía una gran aversión por su clase. Finalmente, habiendo decidido favorecer la velocidad sobre la apariencia, Yayap entró en la esclusa de aire, esperó a que ésta terminara su ciclo y emergió a la brillante luz del sol. Lo primero que notó fue que los centinelas, que normalmente se encontraban reclinados contra el tanque discutiendo lo espantoso de las raciones, permanecían rígidamente atentos. ¿Eres tú al que llaman Yayap? La voz profunda provenía de detrás de él e hizo que el Grant saltara. Se giró, se puso en atención, e intentó parecer un soldado. Sí, comandante. El élite llamado Zuka Zamamee no usaba casco. No podía, no con el vendaje que estaba envuelto alrededor de su cabeza, pero el resto de su armadura estaba todavía en su lugar. Estaba impecablemente limpia, al igual que las armas que llevaba. Bien. Los médicos me dijeron que tú y tus colegas no solo me sacaron de la nave, sino que obligaron a la nave de asalto a traerme a la superficie. Yayap sintió un bulto en su garganta y luchó por tragárselo. El piloto se había mostrado algo reacio, citando órdenes de esperar una carga completa de tropas antes de romper el contacto con la nave humana, pero Gagab había insistido bastante, incluso llegando a tomar su pistola de plasma y agitarla. Sí, comandante, respondió Yayap, pero puedo explicar. No hace falta, respondió Zamamee. Yayap casi saltó, la voz del élite carecía del acostumbrado ladrido de mando. Sonaba casi tranquilizadora. Yayap no estaba nada tranquilizado. Vieron que un superior había sido herido, continuó el élite, e hicieron lo que pudieron para asegurarse de que recibiera el tratamiento médico oportuno. Ese tipo de iniciativa es rara, especialmente entre las clases bajas. Yayap miró fijamente al élite, incapaz de responder. Se sentía desorientado. En su universo, los élites no ofrecían elogios. Para mostrar mi aprecio he hecho que te transfieran. A Yayap le gustaba la unidad normalmente adormecida a la que estaba unido, y no tenía ningún deseo de dejarla. Transferido, comandante. ¿A qué unidad? Como si nada pudiera ser más natural, a mi unidad, respondió el élite. Mi asistente fue asesinado mientras abordábamos la nave humana. Tú tomarás su lugar. Yayap sintió que su espíritu se desplomaba. Los élites que actuaban como operativos especiales de los profetas eran fanáticos, elegidos por su ilimitada disposición a arriesgar sus vidas, y las vidas de aquellos bajo su mando. Ya haré y gracias, comandante, tartamudeó Yayap, pero no merezco tal honor. Tonterías. Respondió el élite. Tu nombre ya ha sido añadido a los rollos. Reúne tus pertenencias, despídete de tus colegas, y encuéntrame aquí dentro de 15 unidades. Estoy programado para comparecer ante el Consejo de Maestros más tarde esta noche. ¿Tú me acompañarás? Sí, comandante, dijo Yayap obedientemente. ¿Puedo preguntar el propósito de la reunión? Puedes, respondió Zamamee, permitiendo que una mano tocara el vendaje que rodeaba su cabeza. El humano que infligió esta herida era un guerrero tan capaz que representa un peligro para todo el grupo de batalla. Un individuo que, si se puede creer en nuestros registros, es personalmente responsable de la muerte de miles de nuestros soldados.
Yayap sintió que sus rodillas empezaban a ceder. Por sí mismo, comandante. Sí. Pero no temas, esos días ya han pasado. Una vez que reciba la autorización, tú y yo encontraremos a este humano. Encontrarlo. Yayap exclamó, olvidando el protocolo. ¿Y luego qué? Entonces, gruñó Zamamee, lo mataremos. El aire del amanecer era frío, y McKay podía ver su aliento mientras miraba hacia arriba y se preguntaba qué le esperaba. Había pasado la mitad de la noche marchando a través de la extensión de la llanura intermedia para llegar a la posición debajo de la colina, y la otra mitad la había pasado entre tratar de encontrar un camino hacia la cima y dormir un poco. La segunda tarea había sido fácil, tal vez demasiado fácil, porque aparte de una barricada descuidadamente construida, la base de la rampa de casi 1 metro de ancho estaba completamente desprotegida. Aún así, lo último que esperaba el Covenant era que apareciera una nave humana del desliespacio, y que desembarcara infantería en la superficie de la construcción. Visto desde esa perspectiva, una cierta falta de preparación era comprensible. En cualquier caso, el camino comenzaba a nivel del suelo, giraba continuamente hacia arriba, y no había sido usado en algún tiempo a juzgar por lo que podía ver. De todos modos, así parecía, aunque era difícil asegurarse desde abajo, y Silva estaba comprensiblemente reacio a enviar a uno de los Pelicans para no revelar el plan. No, McKay y sus tropas tendrían que abrirse camino a lo largo del estrecho camino, enfrentar cualquier defensa que el Covenant pudiera tener en el lugar, y esperar que los Pelicans llegaran lo suficientemente rápido como para quitar la presión. La teniente vio la lectura en la pantalla transparente montada en un soporte de su casco, esperó a que la cuenta atrás se completara y empezó a subir la empinada cuesta. El sargento de compañía Tim Carter se volvió para mirar a los hombres y mujeres alineados detrás de él. ¿Qué demonios están esperando? Una invitación impresa. Pongámonos en marcha. Mientras la compañía B marchaba hacia la colina, y la compañía C marchaba para encontrarse con los Pelicans, el resto del batallón usaba las horas de oscuridad restantes para prepararse para el día siguiente bajo la mirada vigilante del mayor Silva. Colocaron sensores inalámbricos a 200 metros y eran monitoreados por Beasley. Equipos de asalto de 3 personas tomaron posiciones a 150 metros y se estableció un equipo de respuesta rápida para apoyarlos. No había ninguna cobertura natural aquí, así que los Helljumpers movieron su equipamiento a una elevación baja, e hicieron lo que pudieron para colocar fortificaciones alrededor del mismo. La tierra excavada de los puntos de disparo se usó para construir una barrera baja alrededor del perímetro del batallón, se cavaron trincheras de conexión, y se estableció una plataforma de aterrizaje para que los Pelicans pudieran aterrizar dentro del territorio del batallón. Ahora, de pie en el punto más alto de la plataforma, y mirando hacia el oeste, Silva escuchó cómo Beasley le hablaba al oído. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que la teniente McKay ha comenzado su ascenso. La mala noticia es que el Covenant está a punto de atacar desde el oeste. Silva bajó sus gafas, se giró y miró hacia el oeste. Una enorme nube de polvo había aparecido durante los 5 minutos que habían pasado desde que miró hacia allí. ¿Qué tipo de ataque?, exigió el oficial O'Diesti con brusquedad. Es bastante difícil de decir, respondió Beasley deliberadamente, especialmente sin las naves, satélites y vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento en los que normalmente confío para obtener información. Pero a juzgar por la cantidad de polvo, más mi conocimiento del inventario de armas del Covenant, parece un ataque de caballería a la antigua, similar al que Napoleón me lanzó en Waterloo. No estuviste en Waterloo, le recordó Silva a la IA mientras se llevaba los binoculares a los ojos. Pero, asumiendo que estás en lo cierto, ¿qué están montando? Vehículos de ataque rápido y reconocimiento, Ghost, respondió Beasley pedantemente. Quizás un centenar de estos Ghost, a juzgar por el polvo. Silva maldijo. El momento no podía haber sido peor. El Covenant tenía que responder a su presencia, él lo sabía, pero esperaba disponer de un poco más de tiempo. Ahora, con la mitad de sus fuerzas comprometidas en otro lugar, le quedaban unos 200 soldados. Aún así, eran soldados O'Diesti, los mejores del UNSC. Muy bien, dijo Silva sombríamente, si quieren atacar, démosles el tradicional contraataque. Ordena que los piquetes se retiren, dails a las compañías AIDE que formen un cuadro de infantería, y que consigan toda la munición de respaldo que tengan bajo el nivel del suelo. Quiero armas de asalto en los fosos, lanzadores a media ladera y francotiradores en la plataforma. Nadie dispara hasta que yo dé la orden. Como Silva, Beasley sabía que las legiones romanas habían usado el cuadro de infantería con buenos resultados, al igual que Lord Wellington, y muchos más desde entonces. La formación, que consistía en una caja con filas de soldados mirando hacia afuera, era extremadamente difícil de romper. La IA transmitió las instrucciones a las tropas, quienes,
Aunque sorprendidos por ser desplegados de una manera tan arcaica, sabían exactamente qué hacer. Para cuando los Ghost llegaron y recorrieron la subida como una marea ascendente, el cuadro estaba listo. Silva estudió el telémetro en su pantalla táctica y esperó hasta que el enemigo estuviera al alcance. Tecleó la frecuencia de todos y dio la orden: fuego. Fuego. Sábanas de balas perforadoras de blindaje se deslizaron por el aire. Las máquinas que iban al frente se tambalearon como si se hubieran topado con un muro, los élites se desplomaron de sus asientos, y una máquina desbocada se deslizó hacia el este. Pero había muchos vehículos de ataque y cuando la horda que se acercaba roció a los Marines con fuego de plasma, los ODST comenzaron a caer. Afortunadamente, los vehículos del Covenant no podían fijar la posición de los Marines, lo que significaba que el ascenso continuaría ofreciendo a los humanos una buena protección, mientras no se permitiera a los Ghost subir las laderas. También operando a favor de los Helljumpers estaban la naturaleza inestable de las máquinas mismas, algunas malas conducciones, y la falta de coordinación general. Muchos de los élites parecían ansiosos de anotarse una muerte, rompían la formación y corrían por delante de sus camaradas. Silva vio una nave de ataque recibir disparos de otro Ghost, que se estrelló contra una tercera máquina, que posteriormente estalló en llamas. Sin embargo, la mayoría de los élites eran bastante competentes, y después de una confusión inicial, se pusieron a trabajar ideando tácticas para romper el cuadro. Un élite con armadura dorada lideraba el esfuerzo. Primero, en lugar de permitir a los jinetes rodear a los humanos en cualquier dirección que eligieran, los obligó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego, habiendo reducido las colisiones en al menos un tercio, el oficial enemigo eligió el foso más bajo, aquel contra el que los cañones de plasma fijo serían más efectivos, y arremetió contra él una y otra vez. Los Marines murieron, el fuego saliente disminuyó, y una esquina del cuadro se volvió vulnerable. Silva contrarrestó enviando un escuadrón para reforzar el punto débil, les ordenó a sus francotiradores que concentraran su fuego en el élite dorado, y llamó a los artilleros de cohetes para que proporcionaran fuego rotativo. Si los lanzadores de los humanos tenían una debilidad, era el hecho de que solo podían disparar 2 cohetes antes de ser recargados, lo que dejaba al menos 5 segundos entre cada disparo. Al alternar los disparos y concentrarse en los Ghost más cercanos a la colina, los Marines defensores pudieron aprovechar la efectividad de las armas. Esta estrategia demostró ser efectiva. Los Ghost demolidos, quemados y destrozados formaron una barricada de metal, protegiendo aún más a los humanos del fuego de plasma, e interfiriendo con nuevos ataques. Silva levantó sus binoculares y examinó el área de la batalla envuelta en humo. Ofreció un agradecimiento silencioso a cualquier deidad que cuidara a la infantería. Si hubiera liderado el asalto, Silva habría enviado apoyo aéreo primero para inmovilizar a los Helljumpers, seguido por los Ghost desde el oeste. Su homólogo había sido entrenado de manera diferente, tenía demasiada confianza en sus tropas mecanizadas, o simplemente era inexperto. Cualquiera que fuera la razón, las Banshees fueron lanzadas a la mezcla tarde, aparentemente como una idea tardía. Los artilleros de Silva derribaron 2 de las aeronaves en la primera pasada, golpearon otra en la segunda pasada y enviaron la cuarta dirigiéndose hacia el sur con humo procedente de sus motores que fallaban. Finalmente, con el élite dorado muerto, y más de la mitad de su número masacrado, el resto de los élites se retiraron. Algunos de los Ghost permanecieron intactos, pero al menos una docena de las naves sobrevivientes llevaban jinetes extra, y la mayoría estaban llenos de agujeros de bala. 2, con sus motores destruidos, fueron remolcados fuera del campo de batalla. Por eso necesitamos la colina, pensó Silva mientras observaba la carnicería, para evitar otra victoria como esta. 23 Helljumpers habían muerto, 6 estaban gravemente heridos, y 10 tenían heridas menores. La estática surgió en su oído, y la voz de McKay crujió por la frecuencia de mando. Azul 1 a rojo 1, cambio. Silva se balanceó hacia la colina, levantó sus binoculares y vio cómo se desprendía humo de un punto situado a mitad de la formación en forma de pilar. Aquí rojo 1, adelante. Cambio. Creo que tenemos su atención, señor. El mayor sonrió. Parecía más bien una mueca. Entendido, azul 1. También montamos un espectáculo para ellos. Agárrense fuerte, la ayuda está en camino. McKay se agachó bajo un saliente rocoso mientras un último lote de granadas de plasma llovía desde arriba. Algunas siguieron cayendo, otras encontraron objetivos, se unieron a ellos y explotaron segundos después. Un soldado gritó cuando una de las bombas alienígenas cayó sobre su mochila. Un sargento gritó, deshazte de la mochila. Pero el marín entró en pánico y se apartó del camino. La granada explotó y roció la cara del acantilado con lo que parecía pintura roja. El oficial de infantería hizo un gesto de dolor. Entendido, rojo 1. Lo más pronto posible sería jodidamente mejor que muy tarde. Cambio y fuera.
Beasley ordenó que los Pelicans se elevaran mientras Silva miraba la llanura. Se preguntaba si su plan funcionaría, y si podría soportar el precio. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.